Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. Shalom, shalom. Dios les bendiga, amigos y hermanos televidentes. Le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y sus misericordias son nuevas cada mañana. Bendito sea el Señor. En este día tenemos un tema muy precioso que el Señor nos permite traerlo para poderlo compartir. Y algunos dirán, a lo mejor estamos en Semana Santa. No, no celebramos Semana Santa ni nada de eso. Pero es un tema muy precioso y el título es la traición. Y cuando se habla de la traición, es una palabra que expresa mucho. En la pantalla usted estará viendo una escena de este personaje, una persona que representa al Señor Jesús, y estará viendo ahí a Judas dando un beso para entregar a su maestro. Este tema de la traición es bonito el tema si nosotros lo podemos comprender y entender, porque cuando alguien es traicionado no es para que se quede estancado, no es para que se quede herido y como esa herida, como dicen, sangrando, no, al contrario, es para que continúe la trayectoria, que continúe haciendo lo que Dios lo ha puesto a hacer. Ahora, me gustaría que me acompañe a Mateo capítulo 26, versículo 14 al 16 o al 15. Y dice en la lectura del capítulo 26 de Mateo, verso 14, entonces dice, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo, ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Hablando del Señor Jesús, de sus maestros. Y ellos le pesaron, dice, 30 piezas de plata. Ellos le pesaron 30 piezas de plata. O sea que el Señor Jesús fue vendido por el precio de 30 monedas de plata. Eso fue el valor que le dieron al Señor Jesús. En este día, Padre, te damos gracias, te alabamos, te adoramos y te bendecimos porque tú eres bueno y porque tus misericordias, Señor, son nuevas en cada mañana. Gracias te damos, Padre, por este momento. Te damos gracias por esta programación de Canal 27-2 de Maná del Cielo. Bendice, Padre Santo, a los hermanos, a los pastores que están en esta directiva para sostener y mantener esta estación de televisión del Canal 27-2. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Y te rogamos que esta programación sea de bendición a millares de personas, Padre. Que no se vea tanto lo negativo, sino más bien lo positivo. Que no se vea tanto lo que genera un daño, sino que las bendiciones que vienen adelante después de que acontecen estas situaciones. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús, que sean millares de personas que sean bendecidas en este precioso día, para la gloria de tu santo y precioso nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y te rogamos que sea tu Espíritu Santo ministrando la vida de todos aquellos necesitados y que estarán quizás pasando por una situación parecida. Así que gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno y sabemos que tú obras de una forma preciosa y maravillosa. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces estamos hablando de este tema muy precioso que es la traición, como con un beso, uno de sus discípulos que comía en la mesa con el maestro, que andaba con el maestro, convivía con el maestro, viene y lo traiciona. Pero el tema de este día es con el propósito de que seamos bendecidos y que nuestra vida vaya siendo transformada y que podamos llevar a cabo aquel trabajo al cual el Señor nos ha puesto a hacer. Porque yo creo que todos hemos sido llamados con un propósito. Todos hemos nacido de nuevo por misericordia de Dios, como dice, no de carne ni sangre, sino que del agua y del Espíritu. Hemos sido engendrados por nuestro Padre Celestial y ahora nosotros hemos sido llamados con un propósito de servir, a servir. Y no es justo ni es correcto que por una prueba, por un problema que pases, te quedes estancado. No es justo ni es correcto que el proyecto que Dios tiene en tu vida, que esa visión y propósito que Dios ha establecido en tu vida, sea acortada por una prueba o un problema que pase en tu vida. En este día te decimos, levántate en el nombre de Jesús. Si has sido traicionado, levántate en el nombre de Jesús. No te quedes ahí y perdonando a todos aquellos que te hayan hecho daño. En el momento que tú perdonas, esa herida es sanada. Queda una herida,
pero ya no está sangrando, ya no te hace daño, porque has perdonado y guardas tu corazón y sabes que Dios te ha dejado con vida con un propósito, y ese propósito se va a llevar a cabo. No te detengas, levántate en el nombre de Jesús. Y cuando estamos viendo que dicen que 30 monedas de plata fue con lo que fue valorado el maestro, con 30 monedas de plata, como quien dice, lo devaluaron tanto a mi Señor Jesús, para como quien dijera, no valía absolutamente casi nada. Y cuando decimos que casi no valía nada, es porque déjame decirte que en aquel tiempo, 30 monedas de plata era lo que valía un esclavo. O sea que mi Señor Jesús, en aquel tiempo, los mismos judíos le habían faltado el respeto, lo habían deshonrado, le habían dicho que tenía demonio, que era hijo de fornicación, le habían dicho barbaridad de cosas y levantaron falsos testimonios en contra de él y se levantaban en contra de él con el propósito de hacer daño. Pero déjame decirte que el Señor Jesús había venido porque había un propósito en la vida de él y había un camino que tenía que recorrer y tenía que llegar a su meta. Y nadie lo podía detener, sino que hasta que se llevara a cabo y se cumpliera, para lo cual él había venido aquí a la tierra. Ahora, cuando estamos viendo en esta porción bíblica, que dice que los sacerdotes de aquel tiempo pesaron 30 piezas de plata, lo que vienen siendo 30 monedas de plata, y dijeron, este es el valor que nosotros podemos pagar por ese hombre. Así que como el otro era negociante también, era traficante por decirlo así, se le hizo fácil, 30 monedas de plata, no era mucho, pero para él, para hacer negocio, parecía que no era tan malo. Como dicen hoy en día, cuando una gente va a tirar algo que ya no sirve y dice, peor es nada, ahí lo voy a dar aunque sea me den algo. Ese algo fue lo que dijo Judas hasta cierto grado. No importa, 30 monedas es lo que dan, aunque sea es algo. Desvalorizando, menospreciando, deshonrando al Hijo de Dios. Como quien dice, no solamente le llegaron a faltar el respeto a mi Señor Jesús, sino que lo deshonraron, lo humillaron tremendamente, a ponerlo hasta ese nivel, lo más bajo, al precio de lo que podía costar un esclavo en aquel tiempo. Ahora, si tú me acompañas a Éxodo, capítulo 21. En Éxodo, capítulo 21, versículo 32. Éxodo 21, versículo 32, en donde la Escritura nos dice, si el buey acornea a un siervo o a una sierva, aquí dice que cuando una bestia, un buey, un animal, con sus cuernos, acornea, dice, a un esclavo o a una esclava. Cuando dice siervo o sierva, se está refiriendo a un esclavo o a una esclava. El dueño, dice, dará a su amo 30 siclos de plata. El dueño de la bestia, el dueño del buey, va a tener que pagarle al dueño de los esclavos, del esclavo o de la esclava que ha sido acorneado por este buey, va a tener que pagar 30 monedas de plata por el daño que su buey, su animal, le hizo a un criado, a un siervo o una sierva, o sea, un esclavo de alguien. Así que el dueño del buey tenía que ir y pagarle al amo de aquel esclavo que había sido acorneado por el buey, pagarle 30 monedas de plata. Lo que esto está explicándonos ahora es que un esclavo, el valor de él era de 30 monedas de plata. Así que si este buey, esta bestia, había embestido, había acorneado a un esclavo o una esclava, ese era el precio del esclavo, 30 monedas de plata. Y luego el buey o el animal que había corneado a este esclavo tenía que ser apedreado. O sea que tenía que morir apedreado en aquel tiempo. Ahora cuando estamos viendo que a mi Señor Jesús, cuando Judas lo vende, que lo traiciona, dice, ¿cuánto me dan por él? Y dice que pesaron los sacerdotes en aquel tiempo, pesaron 30 piezas, 30 monedas de plata, y dijeron, esto es suficiente. Y cuando dijeron eso es suficiente, como quien dice que no podían dar más, porque lo estaban considerando lo más bajo, lo estaban menospreciando y lo estaban deshonrando a lo máximo, lo estaban poniendo, como dicen, humillándolo al máximo. 30 monedas de plata por el Hijo de Dios, 30 monedas de plata
por aquel que dijo que era el pastor de pastores, 30 monedas de plata por aquel que había venido haciendo el bien, por aquel que lo único que deseaba era poder hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de aquel que lo había enviado. Ese era el propósito de mi Señor Jesús, hacer el bien. Porque que dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros estamos viendo el amor de Dios, que Dios amó a la humanidad desde un principio, cuando estamos viendo el amor de Dios manifestado a través del Señor Jesucristo, y ahora resulta que el pastor de pastores había sido vendido, había sido humillado, había sido desvalorizado, había sido avergonzado por 30 monedas de plata. Judas lo vendió sencillamente por 30 monedas de plata. Y yo me pongo a pensar, si el Señor Jesús fue vendido por 30 monedas de plata, en muchas ocasiones se vuelve a repetir la historia. En muchas ocasiones entre el ser humano se traicionan los unos con los otros por una conveniencia, por un beneficio, por algo que son atraídos ellos a su vista, por una necesidad tal vez, por algo que quieren alcanzar y no lo tienen. Están en disposición hasta cierto grado de vender a un amigo, a un familiar, a un conocido, a un compañero de trabajo, por conseguir lo que quieren conseguir. Judas estaba interesado en recibir un dinero, una compensación al vender a su maestro. Pero no consiguió lo que le daban o lo que él hubiera querido, sino que, como dicen, lo vamos a dar ahí en lo que caiga. Así fue vendido mi Señor Jesús, en lo que cayera. Por eso estamos diciendo que en aquel tiempo un esclavo valía 30 monedas de plata. Y ese fue el valor que le pusieron a mi Señor Jesús. Ese fue el precio que le pusieron al maestro. 30 monedas de plata. El precio que tenía un esclavo en aquel tiempo. Ahora, cuando estamos viendo esta situación, sucede y acontece, pero lo importante de todo es que mi Señor Jesús había venido con el propósito de hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de aquel que lo había enviado, y no iba a detenerse en su camino por ninguna cosa que aconteciera, porque él tenía que llegar a la meta, él tenía que llegar hasta el final de la obra que vino a hacer. Me gustaría que me acompañaras por un momento a Zacarías capítulo 11. En Zacarías, el capítulo 11, vemos al profeta en una representación profética, representando a mi Señor Jesús. En el capítulo 11 y el versículo 12, en donde dice la Escritura, y les dije, si os parece bien, dadme mi paga, y si no, dejadla. Y pesaron como mi salario 30 piezas de plata. En el capítulo 11 de Zacarías, aquí estamos viendo una representación de un pastor. Este profeta está haciendo el papel de un pastor. Como dije yo anteriormente, proféticamente refiriéndose a mi Señor Jesús, que después de que terminara de hacer su trabajo, su labor, iba a pedir su salario, y el salario de él fue pesado por 30 monedas de plata. Proféticamente se estaba anunciando y se estaba hablando que el sacrificio de mi Señor Jesús, el trabajo y todo lo que había venido a hacer, toda obra que iba a ejecutar aquí en la tierra, iba a ser valorada por la humanidad por 30 monedas de plata. Ahora cuando vemos en el versículo 13, entonces el Señor me dijo, arrójalo, dice, al alfarero, ese magnífico precio con que me valoraron. Arrójalo, dice, al alfarero, ese magnífico precio con que me valoraron. Y dice aquí, tomé pues las 30 piezas de plata y las arrojé al alfarero en la casa del Señor. Es tremendo cuando estamos viendo que a Judas le dieron 30 monedas de plata. Llega un momento en el cual se da cuenta de lo que había hecho. No valía la pena 30 monedas de plata. Las arrojó también a los pies de los sacerdotes, con lo mismo que sirvió para que compraran el lugar de la Gólgota, donde mi Señor Jesucristo fue llevado como un cordero que no abrió su boca para ser sacrificado en aquel lugar. Y esa historia se sigue repitiendo.
En muchos lugares, en muchas partes de este mundo, hay misioneros, hay pastores, hay hombres de Dios que están haciendo una preciosa obra, llevando aquellos beneficios, las buenas nuevas de salvación a millares de personas. Y hay determinados momentos en que en la misma casa donde ellos están, con la misma gente que comen y conviven, a veces son traicionados por ellos mismos. Personas que van detrás de ellos, que deberían de cuidar la espalda de aquel que está sirviendo al Señor y que está haciendo la obra de Dios, en cualquier momento vienen siendo traicionados. Cualquier cosa se espera del enemigo, pero lo más difícil es que cuando viene el ataque y viene la ofensa, no es a veces del que tú esperas, que son tus enemigos, sino que los de casa. Y esto es algo sorprendente, porque también me lleva a la memoria por un momento, cuando es traicionado David por su propio hijo, que su propio hijo hace una persecución en contra de su padre, traicionándolo. Cuando nosotros nos damos cuenta de lo que significa verdaderamente una traición, de alguien que uno ama, alguien a que uno sirve, y que de pronto por la espalda resultan negociándote por sencillas 30 monedas de plata. El valor de un esclavo en aquel tiempo. Y esa historia se vuelve a repetir. Pero la buena noticia que yo te traigo en este día, que a este hombre llamado Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, que fue traicionado por uno de sus discípulos, está ahora a las puertas y viene pronto. Y déjame decirte que aquellos que lo amamos, aquellos que lo esperamos, oiremos sonar aquella preciosa trompeta, y cuando sea el sonido de esa trompeta, dice que la novia será levantada, porque Él viene y viene pronto. Aquel Mesías, aquel que fue vendido por tan solo 30 monedas de plata, fue avergonzado y humillado, ahora está a las puertas, porque dice que llegó a la cruz del Calvario, fue sepultado y al tercer día se levantó entre los muertos y ahora vive. Y ese mismo viene pronto por todos aquellos que lo estamos esperando. Viene pronto por su iglesia, viene pronto por la novia que está preparada, esperando escuchar el sonido de esa preciosa trompeta cuando diga, amada mía, hermosa mía, y ven. Son unas palabras preciosas que conmueven mi corazón, que yo deseo que ese momento sea muy pronto. No porque tenga problemas, no porque tenga dificultades aquí en la tierra, no, de ninguna manera, sino que porque estamos viendo los tiempos que estamos viviendo y sabemos que el Señor Jesús dijo que regresaba. Y eso me trae a la mente también de aquella parábola que dijo al intérprete de la ley, cuando estaba aquel hombre tirado casi muerto, que pasó un sacerdote, pasó un levita, pero no, lo vieron de lejos. Pero el samaritano aquel fue movido a misericordia, a compasión. Limpió las heridas, levantó a aquel que estaba casi muerto, lo lleva a un mesón y luego de estar ahí en el mesón, de haberlo curado y atendido, cuando se va le dice al mesonero, cuídamelo, aquí te dejo 2 denarios. 2 denarios representando, como dice, 2 días de trabajo. Y si un día de trabajo y un día es considerado como 1000 años y 1000 años como un día y deja 2 denarios, hablando de 2000 años, el Señor está a las puertas. El Señor está a las puertas y déjame decirte en este día, no te vas a encontrar traicionando a uno de tus hermanos, no te vas a encontrar haciendo uso de algún negocio ilícito, no te vas a encontrar el Señor haciendo algo que no sea agradable a Él. Y si alguno ha traicionado a alguna persona, está a tiempo de arrepentirse. Y si en tus pensamientos está traicionar a alguien, no lo hagas, detente. No lo hagas, detente. Porque mira las consecuencias de Judas. Es posible que hay muchas personas que pueden traicionar y nunca se arrepientan. Pero yo sé que cualquiera que peca, pecado que podamos cometer, si nos arrepentimos, el Señor nos perdona. Pero el problema es que en muchas ocasiones, después que se peca, no todos están acostumbrados a pedir perdón. No todos se quieren humillar. Y hay un peligro grande también. Mira el peligro de Judas. Tal vez podría haber sido perdonado si se hubiera arrepentido, pero no lo hizo. Caín, cuando mata a su hermano Abel, pudo haber tenido la oportunidad de arrepentirse, pero pensó que su pecado era tan grande para poder ser perdonado, que prefirió ser desterrado de aquel lugar antes que arrepentirse. Hay momentos en la vida del ser humano que ama y entrega su vida por los demás.
ama la obra, ama a Dios, ama a sus hermanos. Y no hay dolor más grande que ser traicionado por aquellos a los cuales uno ama. Pero déjame decirte que toda herida tiene sanidad, puede ser sanada en el momento en que uno perdona a aquellos que lo han ofendido. Tal vez no se te olvide lo que te hicieron, pero ya no te volverá a hacer daño. En el momento que se sufre una traición, en ese momento como seres humanos sentimos el dolor, sentimos en ese momento algo que nosotros no esperábamos. Pero déjame decirte que también tenemos la facilidad en ese momento, que tanto amamos nosotros a las personas y a nuestros compañeros y amigos o familiares, que si en ese momento nosotros los perdonamos, esa herida es cerrada. Esa herida se cierra. Ahora cuando estábamos hablando acerca de Juan capítulo 3, verso 16, un versículo muy conocido, que manifiesta el amor de Dios enviando a su Hijo Jesucristo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese Señor Jesús viene aquí a la tierra, crece y comienza a sanar enfermos, a libertar a los endemoniados, viene resucitando muertos, viene haciendo toda aquella preciosa obra. Y déjame decirte que cuando la concluye, 30 monedas de plata es su salario. Ese es el precio que pagan por todos aquellos beneficios que trajo. Ahora cuando vemos Lucas capítulo 19 y verso 10, donde mi Señor Jesús estaba en la casa de Zaqueo, un ladrón, un cobrador de impuestos de aquel tiempo, un publicano. Mientras los otros lo criticaban, aquellos que se sentían limpios, que no necesitaban, como dicen, de arrepentirse de nada. Miraban al pecador que era un ladrón, miraban a este publicano, a este Zaqueo, y murmuraban entre ellos. Y mi Señor Jesús fue claro cuando dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que está perdido. No importa el pecado que cometan las personas, no importa cuál sea el pecado. La misericordia de Dios y su compasión y su amor es tan grande que no importa cuál sea la situación. Él llegó para perdonar a todo aquel que se arrepiente. Vino a perdonar a todo aquel que viene con un corazón contrito y humillado. Una persona que siente que su corazón se ha despedazado al darse cuenta del daño que ha hecho y se arrepiente. Dice que un corazón así el Señor no lo desecha. Cuando nosotros vamos a Lucas capítulo 4, en Lucas capítulo 4, si tú me puedes acompañar rápidamente a Lucas capítulo 4, el versículo 38. El versículo 38 de Lucas capítulo 4. Y verso 38. Dice, y levantándose, salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Y la suegra de Simón se hallaba sufriendo en una fiebre muy alta, y le rogaron por ella. E inclinándose sobre ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó al instante. Ella se levantó, dice, y le servía. Estamos viendo que llega a la casa de uno de sus discípulos, de Pedro, del apóstol Pedro, y sana a la suegra de Pedro. Estamos viendo, si empezamos a ver nosotros, a hacer un recorrido en el Evangelio según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vamos a encontrar toda la actividad del Señor Jesús, reprendiendo demonios, levantando muertos, sanando a los leprosos, a los paralíticos y haciendo toda obra que era de beneficio y trayendo las buenas nuevas de salvación, como dice en el profeta Isaías, cuán bello y cuán hermosos son los pies de aquel que trae las buenas nuevas sobre los montes, hablando del precioso Señor Jesús. Un trabajo tan precioso que cuando nosotros vamos al Evangelio según el hermano Juan, capítulo 10, y vemos el versículo 11 donde mi Señor Jesús dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. El pastor de pastores se llama Jesús, porque Él es el verdadero pastor. Y cuando nosotros nos damos cuenta que Él es el verdadero pastor de pastores, y que ha prometido que Él vendría, y está a las puertas, por lo cual en este día yo solamente te quiero decir que el Señor Jesús está a las puertas, y no importa cuál sea el pecado que hayas cometido, pero estás a tiempo de arrepentirte, estás a tiempo de conocerlo como Señor y Salvador. Y para todos aquellos que hemos conocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador y hemos nacido de nuevo, déjame decirte que el Señor nos manda a que cada día nos limpiemos más. A cada día tenemos que limpiarnos, y dice que el que está en santificación, que se santifique más.
Claro que aquel que no quiere santificarse va a hacer todo lo contrario, pero ese ha sido el llamado de nuestro Señor, a que nosotros tengamos en cuenta de que en cualquier momento el Señor se ha de presentar a aquellos que lo estamos esperando, que venimos siendo la novia del Señor. Y déjame decirte que llegará un momento en el cual le preguntarán al Maestro, le preguntarán al Señor Jesús, ¿qué son esas heridas en tu cuerpo? Y para finalizar, te quiero que me acompañes a Zacarías una vez más, al profeta Zacarías capítulo 13. Con este versículo quiero terminar. Zacarías capítulo 13, versículo 6, en donde dice, y alguien le dirá, ¿qué son esas heridas en tu cuerpo? Y él responderá, son aquellas con que fui herido en casa de mis amigos. Son aquellas con las que fui herido en casa de mis amigos. En este día me quiero despedir de ti, pero dejándote esta bendición, que el Señor está a las puertas, y si tú estás santificándote y estás esperándolo, yo sé que no estás interesado en traicionar a ninguno de tus hermanos ni vecinos. Y hay algo muy precioso que el Señor Jesús dijo, amarás a tu hermano, amarás a tus amigos. Y claro, cuando dijo amarás a tus enemigos, con mucha más razón. En muchas ocasiones, si no se pueden amar entre los hermanos, ¿cómo se podrá amar a un enemigo? Pero déjame decirte una cosa, que el perdón es medicina para uno. El perdón es cuando uno ha recibido una ofensa. Si uno perdona, uno queda libre de todo rencor, de todo odio y de todo tipo de venganza. Uno es sanado cuando perdona. Por lo cual en este día yo te digo, no importa si te han traicionado, no importa qué haya acontecido en tu vida, levántate en el nombre de Jesús y continúa adelante, porque hay un propósito de parte de Dios en tu vida. No te quedes estancado, sino que Dios abre puertas por diferentes lugares para que continúes y lleves a cabo aquella obra a la cual el Señor te ha enviado. Padre, en este momento te alabamos, te adoramos y te exaltamos y te rogamos que sea tu Espíritu Santo ministrando la vida de cada uno de aquellos hermanos y de todos aquellos que todavía no te han conocido como Señor y Salvador. Te ruego, Padre, que sea tu Espíritu Santo que toque, que ministre sus vidas en este día. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Y nos vemos el próximo lunes a las 10 de la noche. Shalom, shalom, Dios te bendiga y la paz del Señor Jesucristo sea contigo. Amén y amén. Shalom, shalom, Jerusalem. Speak to